Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 18 de marzo del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11b al 32. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado». Pero el padre le dijo: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo.
La parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. Vamos a elegir este título mejor, Padre misericordioso. Bien, acá tenemos el caso y podemos vernos tipificados en ambos hermanos. Fíjese, el padre repartió los bienes, bueno, el hijo menor tomó la parte que le correspondía y se fue de la casa paterna. ¿A dónde se fue? Bueno, se fue a hacer, como quien diría, la suya, su propia voluntad. Se fue a un país lejano, donde gastó el dinero, lo malgastó en realidad, con una vida licenciosa. Gastó su dinero en fiestas, gastó su dinero con mujeres rameras, gastó mal. Y finalmente, claro, una vez que se acabaron los bienes, se acabó el dinero, por supuesto, se vio en la miseria. ¿Y entonces qué tuvo que hacer? Y tuvo que trabajar. Y no conseguía mucho. Además estaba en una situación desastrada. Finalmente sí, le dio trabajo uno que tenía un campo y bueno, le dio el trabajo de cuidar a los cerdos. Era tanta el hambre que había padecido y que estaba padeciendo este muchacho, que en un momento dado hasta deseaba comer las bellotas que comían los cerdos. Comida de puercos deseaba. Fíjese en qué situación se encontraba, ¿no? De tener, por causa de una herencia de parte del padre, una abundancia de bienes, por causa de su inconducta, digamos, ¿no? Que malgastó esos bienes, verse en una extrema miseria, hasta el límite de padecer hambre, y mucha hambre. Fíjese con qué se conformaba. Claro, pero llegó un momento en que recapacitó. A veces bien se dice que hace falta, llegar a una situación límite para darse cuenta en dónde realmente está el error personal. Y este muchacho se dio cuenta y pensó esto, razonó con inteligencia, claro. Decía, en la casa de mi padre, hasta el último de los obreros, come bien, está mejor que yo estoy, por ejemplo, aquí, dando de comer a estos cerdos, muerto de hambre, sin posibilidad ni proyecto alguno. ¿Qué podría hacer? Y bueno, esto haré, dice, fíjense, iré a la casa de mi padre y le confesaré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, al extremo que no merezco ser llamado tu hijo. Fíjese el reconocimiento, ¿no? Ubíquese usted en esta situación, porque, el hijo pródigo somos nosotros. ¿Cuál es la herencia que recibimos de parte de nuestro Padre? De Dios. La herencia es la vida, y Dios la da en abundancia, y la da con generosidad y desde el amor, y la tenemos. Pero ¿qué hizo el hombre con eso que Dios le dio? Con esa abundancia, con esa felicidad recibida. Quiso administrarla según su propia voluntad. No quiso hacer la voluntad del Padre. No quiso vivir en la casa del Padre. Quiso, como muchas veces decimos erróneamente los seres humanos, yo voy a hacer mi voluntad. Mi vida es mía, yo voy a hacer mi propia voluntad, tengo mi propio proyecto y la voy a vivir como a mí me parece mejor. Y hacemos eso muchas veces. Y ese es el principio de un error que generalmente es fatal y hasta mortal. Como en el caso de este joven. ¿Cuál es la virtud del joven en este caso? Algo que también debe ser virtud en cada uno de nosotros. El verdadero arrepentimiento. El reconocimiento de la propia falta. Hermanos, estamos en este tiempo de Cuaresma. Fíjense qué apropiado que es. Precisamente en un tiempo de penitencia jubilosa, en un tiempo de esta penitencia cuaresmal, en que meditemos sobre estas cosas, sobre propias conductas. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En qué estamos andando mal? ¿Cuánto nos hemos alejado ya de Dios? ¿Cuán lejos estamos? ¿Tan lejos como el joven que se fue a un país lejano? ¿Estamos gastando la vida que Dios nos dio en cosas absolutamente inútiles? Tiene que ver nuestra voluntad y eso que entendemos por ser libres y que mi vida es mía, en hacer todo aquello que a mí se me ocurra como mejor y más conveniente para mí. En la experiencia, ¿qué comprobamos?
Cuando la triste realidad se nos muestra como fruto de una mala experiencia, ¿qué tenemos que admitir? Y que estamos en una situación ya límite, como estaba este joven. Fíjese, tener hambre, y para saciar el hambre, como no hay de comer, hasta conformarse con el alimento que coma hasta uno de los cerdos. Comer basura directamente. ¿Hasta qué extremo el hombre ha llegado, se ha alejado de Dios? Fíjense que comienza este pasaje del Evangelio de Lucas diciendo que Jesús predicaba y era muy escuchado por publicanos y pecadores. Y esto se lo cuestionaban los escribas, los fariseos, los supuestos sabios. Se mezcla con pecadores, se mezcla con publicanos. ¿Y con quién se va a mezclar? Si no hay un justo, ni siquiera uno. ¿Se da cuenta? Todos estábamos muertos delante de Dios cuando vino Dios en Cristo Jesús a visitarnos. Todos estábamos, como dice el apóstol San Pablo, destituidos de la gloria de Dios. Estábamos, fíjese, si usted quiere autoilustrarse con lo que le está aconteciendo a este hijo desobediente que malgastó los bienes, bueno, ahí tiene, esa es su figura. Por más que a usted le parezca otra cosa, a lo mejor a usted le parece que está muy bien, pero lejos del Padre y de la casa del Padre, lejos de Dios y de la casa de Dios, de la vida que solamente está en Dios y Dios se la da, usted está en esa situación. Y en esa situación que es de miseria, que es de muerte, usted finalmente va a terminar una existencia muy rica que le dio Dios, el Dios que lo ama, el Dios que nos comunica la vida, el Dios que nos da generosa y abundantemente todas las cosas. Usted, haciendo su voluntad y desobedeciendo la voluntad de Dios, va a llegar a situaciones que pueden realmente ilustrarse de esta forma. Pero qué atinada la reflexión del joven en este caso. Fíjese el arrepentimiento. Ese es el principio de una vuelta a la vida, de una vuelta a la casa del Padre, de una vuelta a la prosperidad, hacer la voluntad de la vida, hacer lo que tenemos que hacer mientras estamos en esta vida, porque este es un tránsito, un paso, para que esa vida se consume en una extrema felicidad, en la plenitud de la misma. Pero cuando realmente hacemos y llevamos a cabo una conducta que sea aquella que aprendemos de Dios, que aprendemos del Padre, no la que nos parece mejor a nosotros. ¿Qué le pasó a Adán, al primer hombre? Y este sería el arquetipo, finalmente, y la figura que nos asocia y nos aglutina a todos. Este hombre siguió sus propios caminos. El camino que Dios le había prohibido, porque Dios sí lo sabía, que no era para la vida, fue lo que le eligió. Desobedecer a Dios, no hacer la voluntad de Dios, hacer la propia voluntad, seguir sus propios caminos. ¿Y en qué incurrió finalmente? En muerte. Y la muerte esta, la muerte esta es para siempre, Si usted no se vuelve de sus malos caminos, ahora sí lo puede hacer claro. Ahora usted en Cristo Jesús, en unión con Cristo Jesús, y una vez que el Señor ha hecho su redención, su regeneración, usted puede dar el paso atrás, puede volver sobre sus malos pasos, puede retornar a la casa del Padre, y el Padre lo va a recibir. Pierda cuidado, fíjese, este vuelve a la casa del Padre, y cuando está llegando aún estaba lejos. ¿Sabe quién lo vio primero? El Padre lo vio a él. ¿Y sabe quién fue el primero, el que tomó la iniciativa? El Padre. ¿Sabe lo que hizo el Padre? Fue corriendo hacia el Hijo y lo abrazó y escuchó la confesión del arrepentimiento de su Hijo. ¿Qué le dijo entonces el pródigo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Y el Padre lo abraza, le hace poner las sandalias, el principal anillo, hace degollar el ternero gordo. Esto todo es figura naturalmente de la fiesta grande que hace Dios cuando un arrepentido se acerca otra vez a la casa del Padre. Hay más felicidad, más fiesta en los cielos
por un pecador arrepentido que por 100 justos que no precisan arrepentimiento. Y celebró fiesta el padre. Fíjese con qué júbilo realmente se lo recibió. Claro, acá se nos dice también en el relato que en el campo estaba el hijo mayor. Este estaba trabajando y volvía de sus tareas habituales, y cuando se acercó a la casa sintió el estrépito, la música, la fiesta, y preguntó a uno de los sirvientes qué estaba pasando. Este le contó: bueno, ocurre que tu hermano ha vuelto a la casa del padre, tu padre está muy feliz, ha hecho una fiesta, ha hecho degollar el ternero gordo. Bueno, la fiesta total realmente, ¿no? La fiesta de la vida, hermanos. Esa fiesta, la vida como fiesta, ¿se da cuenta? Esto realmente. ¿Y cuál fue la reacción del hijo mayor? Ve, esta es la reacción precisamente, y acá está ilustrado, y está destinado evidentemente a los fariseos y escribas, la parábola de Jesús, que siempre tiene un sentido crítico, pero sumamente pedagógico. Le reprocha al padre: ¿pero cómo? Yo siempre te he servido, he sido un buen hijo, nunca te he pedido ni siquiera un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos, y ahora que vuelve ese tu hijo, que ha gastado los bienes, que ha mezclado su vida con rameras, que ha echado a perder todo lo que tú les has dado, la herencia que le correspondía, entonces, y tú lo recibes y haces fiesta. Ese tu hijo, le dice al padre. No reconoce al hermano, ¿se da cuenta? En realidad desprecia al hermano y considera que él es justo, ¿ve? El que se autojustifica, el que juzga a sí mismo y de sí propio como una persona justa, que merece el reconocimiento. Lejos de esto nosotros, hermanos, ¿eh? Claro que está ilustrando al pueblo desobediente, al pueblo rebelde de Israel. Y sobre todo a los funcionarios, a los fariseos, sacerdotes, escribas, doctores, ancianos, que creían ser mejores, ser justos, que despreciaban a los pobres, que despreciaban a los paganos también. Ellos eran exclusivamente los buenos hijos de Dios y no se consideraban hermanos de nadie. Cuánto error, cuánto orgullo, cuánta jactancia, cuánta soberbia que verdaderamente nos aleja de Dios e impide en nosotros algo que, por ejemplo, en el hijo menor fue el mérito anterior para que pudiera finalmente obtener el perdón del Padre y la fiesta consecuente. La jactancia nos impide reconocer nuestro propio orgullo que nos separa de Dios, la propia necesidad. Nos creemos mejores, juzgamos sin tener derecho a ser lo que somos mejores, juzgamos mal al otro, no soy como ese, soy mejor. Fíjese que este pecado es grave. Y uno dirá, comparativamente con lo que hizo el hijo menor, y yo diría que esto es más grave todavía, porque esto lo aleja, se da cuenta, de Dios y de la casa del Padre. Porque de parte de este hermano mayor hay, primero, un desconocimiento del hermano. Era su hermano, no es solamente el hijo de su padre. Segundo, el juicio contra el padre. Está reprochando al padre. ¿Usted no lo asociaría con el argumento adámico? Cuando Dios le pregunta por qué ha desobedecido, y él que le dice: la mujer que tú me diste. ¿Sí? Está involucrando en la culpa a Dios. Y este también: tu hijo, no me has dado ni siquiera a mí un cabrito para celebrar fiesta con mis amigos. Todo un reproche a la conducta de un padre que, por otra parte, le dice después: hijo, tú siempre has estado conmigo, si nunca te faltó nada. Es que nunca le faltó nada. Si usted está siempre en la casa del Padre, si usted no se aleja de su unidad con Dios, y usted sabe que de Dios, porque lo está viviendo, si verdaderamente lo vive, claro está recibiendo todo lo que necesita, y lo está recibiendo con amor, con generosidad, con abundancia, ¿qué le tiene que cuestionar al Padre Celestial? Nada, más que amarlo, alabarlo. Realmente está usted habitando en el lugar pleno de la felicidad total.
Y esa felicidad, si en usted, y ese amor que ha recibido del Padre, si en usted ha hecho fruto, le permitirá cuando vuelva su hermano arrepentido, aquel que usted desde la soberbia considera un pecador irredento, pero que el Padre desde el amor lo considera un hijo muy querido, usted también va a considerar a este que estaba alejado de la fraternidad filial, de la fraternidad divina, va a considerarlo su hermano y se va a poner contento igual que su padre. Mi hermano ha vuelto, va a decir, no tu hijo, ese tu hijo. ¿Se da cuenta? Esta es la actitud que tenemos que tener. Uno dirá, bueno, ¿la actitud cuaresmal? Sí, claro. Si una vez que uno medita y a propósito de la propia conducta, que es alejada de Dios, ya advertimos con claridad que en realidad estamos más cerca del pródigo que del hijo mayor. Bueno, en realidad estamos cerca de los dos, Pero, bueno, vamos a tipificarlo aquí en el Hijo del Padre Misericordioso, el que se fue y malgastó la vida. Es lo que hacemos. Cuando nos alejamos de Dios, eso es lo que hacemos. Cuando queremos hacer la propia o hacemos la propia voluntad, bueno, el resultado es ese. Hambre, miseria y finalmente enfermedad y muerte. Lejos de Dios, lejos de la vida, lejos del amor. Pero el arrepentimiento cuando viene es un fruto. Realmente, la palabra de Dios, hermanos, qué necesaria que es, cómo la precisamos. Esa palabra que en nosotros despierta la fe, genera la fe. La fe es por el oír de la palabra. Recordemos siempre esto. Y esa palabra nos va a ilustrar, nos va a aconsejar, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Lo que hizo el hijo menor, por ejemplo. Ahí tenemos el resultado. Para el arrepentido, fiesta en los cielos, casa del Padre, vida de nuevo. Para el orgullo, mantenerse en eso y estar alejado siempre del Padre. Por más que usted aparentemente, como aquellos que interpretaban la ley de Moisés, como los fariseos, desde la letra sin ver el espíritu que la animaba, sin ver el espíritu del amor, y utilizaban la letra como una masa para sancionar a todos, bueno, creen estar cerca de Dios, pero están lejos, tan lejos de la vida, no ven la vida. Es necesario que también en ellos surja el arrepentimiento y se den cuenta que la conducta aparente no es conducta que agrada a Dios. Dios quiere la cercanía del amor con sus hijos, no una cercanía legal, por temor o por otra cosa. Asumamos la actitud del pródigo, del arrepentido. Comencemos por ahí, hermanos. Tiempo de Cuaresma es un tiempo ideal para meditar estas cosas. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, como bien decías tú, Miguel, hay que tomar conciencia de que somos hijos. Este muchacho que dilapidó lo que tenía, la misma situación difícil lo hizo tomar conciencia de que tenía un padre. Lo reconoció, acudió a él y el padre lo acogió con amor, sin ningún reproche. Y como siempre, cada parábola de nuestro Señor Jesucristo nos da conocimiento sobre cómo tenemos que actuar. En este caso, en este momento, nosotros los padres. Saber acoger a nuestros hijos de la mejor manera. Y de la mejor manera es acogerlos en el amor. Así como hace nuestro Padre Celestial. Fíjense cómo pasa Dios por alto, ¿no?, el pecado del hombre. Cómo se olvida de todo, cómo perdona. Claro, el que más ama, más perdona. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, siempre nos ama. Siempre decimos, hermanos, pareciera ser que Dios lo único que sabe es amar y consecuentemente perdonar. Y perdona. Y ese perdón no es por un ratito, es para siempre. Todo padre debe asumir la actitud imitando la del Padre Celestial. Y todo hijo, todo ser humano, todos nosotros,
cuando en el examen cuaresmal que tenemos que hacer a través de esta caminata, ¿no es cierto?, rumbo a la Pascua, advertimos cuáles son nuestros errores, reconocerlos y confesarlos delante de Dios. Dios está esperando esto de nosotros. Dios está esperando esto para abrazarnos y para volver a colocarnos en el lugar privilegiado de la casa a su lado. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu, Señor, de arrepentimiento frente a las faltas que cometemos. Tu espíritu nos hace ver la falta, nos ilumina, Señor. Y queremos reconocerlo y queremos confesarlo delante de aquel que nos ama y que siempre nos está esperando para perdonarnos. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.